Muy buenos días. Muchas gracias por continuar con nosotros en el estudio de la Escuela Sabática. Recuerde que estamos estudiando este tema muy importante que es peregrinando por el desierto. Y en esta semana que ya comenzamos, estamos estudiando saliendo del Sinaí. Y vamos a recordar nuestro texto que estamos aprendiendo durante esta semana, el cual está en 1 Corintios, capítulo 10, y ahí vamos a leer el verso número 11. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo, y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Muy bien, con este pensamiento quiero invitarle a que vayamos a Dios en oración. Si le es posible arrodillarse, así hágalo. Aquí me arrodillaré, pero oremos. Padre eterno que está en los cielos, santificado sea su nombre. Estamos muy agradecidos ante su presencia por permitirnos encontrar una vez más para estudiar su palabra. Queremos pedir que su bendición nos pueda acompañar y que todo lo que estudiemos sea para edificación de nuestro carácter. Ayúdenos en esta hora, bendiga a nuestros hermanos que nos ven, las personas que nos visitan. Queremos pedir que usted pueda guiarnos hacia toda la verdad. Son bendiciones que pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, pues vamos a estudiar nuestro apartado para el día de hoy, y nuestro apartado para el día de hoy lleva por título Quejándose nuevamente. Y vamos a nuestra primera pregunta, que nos dice así: ¿a través de qué tipo de tierras viajó el pueblo de Israel después de dejar Sinaí y por qué? Esto es, dejaron Sinaí y ahora comenzaron a viajar. Pero, ¿por dónde viajó? ¿Y por qué razón tuvo que viajar por ahí? Pues bien, vamos a ir a la palabra de Dios y veamos lo que nos dice allí. Leamos allí en Deuteronomio capítulo 8 y vamos a leer el verso 15 y verso 16. Que te llevó por este vasto y espantoso desierto, de serpientes abrasadoras, de escorpiones y sequedad, donde no había agua y donde te sacó agua de la más dura roca, que te sustentó con maná en el desierto, comida que tus padres no habían conocido, que te humilló y te probó para al fin hacerte bien. Pues, ¿cuáles fueron las tierras por las cuales tuvo que viajar Israel? Pues unas tierras muy inhóspitas. La palabra de Dios nos habla que tuvo que ir por un vasto y espantoso desierto donde había serpientes, escorpiones, sequedad, pero allí Dios le dio agua de beber, allí Dios le dio maná, pero al final Dios dice que le hizo bien. ¿Nos damos cuenta? Entonces, ahora sabemos que lo llevó por ahí lo humilló muy bien y lo probó también. Pero vamos a ver qué más nos dice la palabra de Dios. Vamos al libro de Jeremías, en la Biblia. Jeremías capítulo 2. Leamos lo que nos dice allí. Jeremías capítulo 2, verso número 6. Y no dijeron: ¿dónde está el Eterno, que nos sacó de Egipto, que nos condujo por el desierto, por una tierra desierta y despoblada, tierra seca y tenebrosa, donde nadie transita ni vive? ¿Se da cuenta? Era una tierra inhóspita, donde nadie transita, donde nadie vive. Muy bien. Una tierra despoblada, seca, dice, y tenebrosa. Esos fueron los lugares por donde peregrinó el pueblo de Dios. Pero la pregunta es, ¿por qué lo llevó por allí? ¿Cuál era la razón? ¿Y qué aconteció? Veamos lo que la pluma inspirada nos habla sobre este asunto. Leamos. Esto está en Patriarcas y Profetas, página 394. A medida que avanzaban, el camino se les hizo más escabroso. Iba por hondanadas pedregosas y páramos estériles. Alrededor de ellos estaba el gran desierto. Estaban en una tierra desierta y despoblada, por tierra seca y sombra de muerte, por una tierra por la cual no pasó varón, ni allí habitó hombre. ¿Nos damos cuenta? Es por la tierra donde estaban yendo. Muy bien, la tierra donde no había nada. Pero hay más todavía. Veamos más qué es lo que nos explica el espíritu de profecía. Veamos lo que nos dice. Patriarcas y Profetas, página 394. Los desfiladeros rocallosos, tanto los lejanos como los cercanos, estaban repletos de hombres, mujeres y niños, con bestias y carros, e hileras interminables de rebaños y manadas.
El progreso de su marcha era necesariamente lento y trabajoso. Y después de haber estado acampadas por tanto tiempo, las multitudes no estaban preparadas para soportar los peligros y las incomodidades de la jornada. ¿Nos damos cuenta? Dios los probó, pero Dios quería hacerles bien. Sin embargo, ellos habían estado acampados y los llevó por tierra muy difícil, muy complicada. ¿Nos damos cuenta? Dios los probó en ese lugar. Pero ahora, ya sabemos lo que pasó allí, vamos a nuestra siguiente pregunta. Mire cómo nos dice. Cuando el pueblo comenzó a quejarse de las molestias a lo largo del camino, ¿qué sucedió? Recuerda que ellos estaban acampados, muy contentos, donde estaban, pero cuando tuvieron que avanzar con todos sus rebaños, con todas las mujeres, con todos los niños, con todo lo que ellos llevaban, el camino no era el mejor, era un desierto. Muy bien, y entonces comenzaron a quejarse por las molestias, y ahí entonces ellos comenzaron a murmurar en contra de Dios. ¿Qué ocurrió entonces? Veamos lo que la palabra de Dios nos habla acerca de este asunto. Vayamos al libro de Números, Números capítulo 11, y ahí leemos verso del 1 hasta el verso 3. ¿Ya lo tenemos? Veamos lo que allí nos dice. Un día el pueblo se quejó a oídos del Eterno. Cuando él los oyó, se enardeció su enojo y se encendió en ellos un fuego del Eterno, y consumió un cabo del campamento. Entonces el pueblo clamó a Moisés y él oró al Eterno, y el fuego se apagó. Y llamó a ese lugar Tabera, que es incendio, porque el fuego del Eterno se encendió en ellos. ¿Nos damos cuenta? Hasta ese momento Dios los había cuidado. Recuerde que era un terreno inhóspito, un lugar muy seco. No había pasado hombre por allí, ni habitaba hombre en esa región. Y Dios los estaba cuidando. Dice que sin embargo les dio maná y sin embargo les dio agua de la roca más dura. Pero el pueblo se estaba quejando. Entonces el enojo de Dios se encendió sobre el pueblo y allí los comenzó a consumir. Eso es lo que nos dice la Biblia. Cuando Dios escuchó el murmurar del pueblo, las quejas del pueblo, Dios se enojó con ellos y los comenzó a consumir. Moisés oró por ello y entonces el enojo de Eterno se calmó. Pero es así nada más como ocurrió. Acompáñame a leer el siguiente párrafo en El Espíritu y Profecía, en Patriarcas y Profetas, página 395. Mire cómo nos dice. Después de 3 días de viaje se oyeron quejas. Estas se originaron en la turba mixta que abarcaba a mucha gente que no estaba completamente unida a Israel, sino que se mantenía siempre alerta para notar cualquier motivo de crítica. ¿Nos damos cuenta? Esto no eran los del pueblo de Israel, pero cuando encontraban una forma de ver que algo fallaba ya, entonces criticaban. Muy bien, entonces decían cosas que simplemente hicieron enojar a Dios. Muy bien, 3 días de viaje apenas, imagine, 3 días de viaje. A veces nosotros nos molestamos por cosas muy insignificantes, así como el pueblo de Israel. Pero veamos qué más nos dice la pluma inspirada. Patriarcas y Profetas, página 395. Mire cómo nos dice. A los quejosos no los satisfacía la dirección que se seguía en la marcha y constantemente censuraban la manera en que Moisés dirigía, aunque sabían que, como ellos mismos, él seguía la nube orientadora. El desafecto es contagioso y pronto cundió por todo el campamento. Esto es, no necesitaban estar todos en esa condición. Era un grupo pequeño allí, que era parte de la multitud mixta que fue con el pueblo de Israel, y ellos sabían que el que los estaba dirigiendo por el camino era Dios, la nube que Moisés oraba, ¿no? Recuerda que leímos anteriormente que Moisés oraba para saber dónde quedar y dónde levantarse y dónde continuar y dónde acampar y dónde no. Muy bien, ellos sabían que eso es lo que se seguía. Sin embargo, algunos, dice allí, que estaban quejosos y tenían desafecto, y ese desafecto lo contagiaron a todos los demás, y pronto todo el campamento se encontraba quejándose. Ahora, vamos a ver, quiero que me acompañen a leer el siguiente párrafo de la pluma inspirada. Mire cómo nos dice. Esto está en Patriarcas y Profetas, página 397, y nos dice así. Los hijos de Israel habían recibido mucha luz, pues habían visto la majestad
el poder y las misericordias de Dios. Y por su incredulidad y descontento incurrieron en gran culpabilidad. Además, habían pactado aceptar a Jehová como su rey y obedecer su autoridad. Esto es lo que habían hecho los israelitas, pero ellos obedecieron la autoridad de Dios. ¿O qué es lo que estaban haciendo allí? Muy bien, veamos. Vamos a la siguiente parte del párrafo. Mire cómo dice. Patriarcas y Profetas, página 397. Sus murmuraciones eran ahora rebelión, y como tal habían de recibir pronto y señalado castigo. Si se quería preservar a Israel de la anarquía y la ruina, enardecióse su furor y encendióse en ellos fuego de Jehová y consumió un cabo del campamento. Lo leímos en Números 11. Los más culpables de los quejosos quedaron muertos, fulminados por el rayo de la nube. ¿Nos damos cuenta? ¿Qué es lo que pasó? La murmuración, imaginemos lo que implica. A veces nosotros nos quedamos allí y nos quedamos murmurando de una forma, de otra forma, murmuramos. Y no murmuramos contra el hombre, murmuramos contra Dios, porque finalmente Moisés mismo él había dicho que él no conocía el desierto. Muy bien, pero Dios le estaba guiando. Entonces cada vez que acababan en un lugar, murmuraban. Si iban por otro lugar, murmuraban. Entre todos estaban murmurando y finalmente la murmuración no era contra Moisés, sino era directamente contra Dios. Y Dios quería preservar a Israel de la anarquía, de que cada quien haga como quiera y como pueda. Muy bien, no debía funcionar así, así que Dios castigó la murmuración y los quejosos fueron muertos, quedaron muertos en el desierto. ¿Se da cuenta? Así que hoy podemos saber qué es lo que aconteció allí, ¿no? ¿Qué pasó con los que se quejaban? Se quedaron quejando por un buen tiempo hasta que finalmente fueron destruidos. Recuerde, la murmuración nos lleva a la rebelión y la rebelión tiene consecuencias. Muy bien, que Dios nos pueda ayudar y nos pueda bendecir. Vamos a hacer la oración, pues nuestro estudio ha llegado al fin para el día de hoy. Oremos. Padre eterno que está en los cielos, santo y bendito sea su nombre. Estamos muy agradecidos por permitirnos leer su palabra. Queremos pedir su bendición, queremos pedir que nos ayude para poder entenderlo, para que las cosas que vamos aprendiendo de la historia del pueblo de Israel no las repitamos en estos tiempos, sino que podamos hacer su voluntad. Guárdenos en esta hora, ayúdenos en el resto del día para que podamos vivir y caminar en este desierto de acuerdo a su voluntad sin ninguna murmuración. Bendíganos con su buen espíritu, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, pues muchas gracias por estar con nosotros. Recuerde que le esperamos el día de mañana. Que Dios le bendiga.